capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado, sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean apáticos. Más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ya estás haciendo este día. Gracias por tu fidelidad. Declaramos, Señor, que hay cielos abiertos esta mañana. Que tú hablarás a cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar. Bienvenidos todos. Qué bueno es verte esta mañana. Qué bueno que estás aquí. Estamos contentos celebrando este 10º aniversario como iglesia, como congregación, y preguntándole al Señor, bueno, ¿qué vamos a hablar esta semana? ¿Qué quieres que hablemos? Y me recordaba de esta palabra: no sean apáticos, sino sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Amén? La semana pasada estuvimos aquí, tuvimos una reunión maravillosa. Fue toda una bendición. Cada palabra profética que Dios habló al corazón, cuando de manera personal, pero también de manera general, ¿verdad? Hay quienes no recibieron una palabra profética directa, personal, pero sí Dios habló al corazón de manera general. Y qué maravilloso es vivir, caminar en esa profecía, en esa palabra que viene del corazón de Dios para nosotros. Qué maravilloso. Y nosotros como familia ha sido nuestro pan diario. Como Dios nos ha hablado a través de sueños, a través de su palabra, a través de otras personas, ministros proféticos, y cómo cada una de esas palabras proféticas se fueron cumpliendo. ¿Cuántos fueron bendecidos la semana pasada con una palabra que venía del corazón de Dios? ¿Cuántos quieren que se cumpla? Que se cumpla, ¿verdad? Esa palabra, que se cumpla el que Dios hablaba de restauración, de bendición, de cambio, de nuevas oportunidades, de nuevos niveles. Y dice la Escritura que la manera en la cual nosotros heredamos las promesas es a través de la fe y la paciencia. No hay otra manera. No es teología, no es conocimiento, ni siquiera es antigüedad lo que nos hace heredar las promesas, sino la fe y la paciencia. En algunas ocasiones yo he hablado que bueno, nosotros tenemos fe. Tú y yo estamos aquí porque tenemos fe. Lo que no tenemos muchas veces es la paciencia, ¿verdad? Y es a donde Dios nos lleva, ¿verdad? A ser pacientes y pacientes. Y, ¡ay, híjole! Pero Dios me hablaba. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. O sea, Jesús inicia y termina el proceso de fe en nosotros, y que todos tenemos una medida de fe. Todos, desde que nos convertimos, Dios pone una medida de fe en nuestro corazón, el cual Jesús va trabajando y ayudándonos en esa medida. Pero dice Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay una medida de fe que Dios ha repartido en nuestro corazón, que ahí está. No podemos decir, pues es que yo no la tengo. No, sí, ahí está. Pero ¿cómo puedo hacer que esa fe que tengo me ayude a ver cumplidas las promesas de Dios para mi vida? Aquí dices que no sé cuál promesa. Mira, tiene más de 7,000 promesas en la Biblia que están disponibles para los hijos de Dios. Más de 7,000 promesas, como el
Señor es mi pastor, nada me faltará. Me recuerdo mucho cómo iba yo en el supermercado con mi carrito sin dinero. Me habían dado una ofrenda pequeña y con ese dinero yo había dado el diezmo y luego aboné una cosa y me quedó 150 pesos y hice gelatinas, dupliqué. ¿Cuántos saben que la comida deja el doble? Dupliqué y con 300 pesos me fui a comprar un mangao. Recuerdo que la última vez que habíamos ido a Sam's y habíamos gastado como 1,300 pesos, te estoy hablando que hace casi 15 años, pero habíamos traído un despensiononón y después se vino las vacas flacas, pero flacas. Entonces, con 300 pesos yo dije, Dios, y llego al súper y me dice Dios, vas a ir pasillo por pasillo y vas a tomar todo lo que necesitas, pero solo una cosa, porque a las mujeres somos de vinagre de blanco y vinagre de manzana por si acaso, más color, azul, negro, rojo, amarillo y blanco y el transparente y así, ¿verdad? Dijo, solo una cosa. Y ahí voy pasillo por pasillo, yo eche conviccionada de que Dios estaba hablando en mi vida. Llegó el cereal y cuando lo tomo me dice Dios, tienes uno en casa. Y dije, ay, sí es cierto, no, no. Cuando llego a la caja, como que vuelvo en sí, me doy cuenta de que soy una simple mortal y veo el carrito así y dije, no, si hay algo que a mí me paniquea, no sé a alguien más, pero a mí que me digan, su tarjeta no pasó, no trae suficiente, es más, y que yo me quedé ahí como, me horroricé, me paralicé y dije, no. Y empieza la señorita a pitar, pip, 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 y yo, 300 pesos y empecé a sudar frío. Y dije, Señor, recordé su promesa, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y comencé a declarar esa promesa una y otra vez, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará, tú eres el que me das, tú eres el que me suples, Señor, todo lo que yo llevo, Señor, lo necesito. No hay una sola cosa aquí que la lleve por gusto. Todavía yo soy fan de los Team Chocolate, yo amo los chocolates y recuerdo que iba pasando y volteé y vi mis chocolates favoritos así y me dice Dios, toma uno, y yo volteé al cielo y dije, claro que no, o sea, con que pagues esto es suficiente. Y me dice el Señor, toma uno, así como yo te lo picho, yo temblando, no, o sea, Señor, le dije, haz de cuenta que ya me lo comí, gracias, ya, no me digas que lo agarre, porque dije, otro más, no la vamos a librar aquí. Y la señorita seguía con el pip, 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 y yo, el Señor es mi pastor, cuando yo había dejado como 10 o 12 pesos para el camión de regreso, y me dice, son 294 pesos, sobraba para el camión y para el chocolate. El Señor es mi pastor. Promesas tan simples que tú puedes decir, bueno, que es una despensa, pero promesas tan simples. ¿Cómo hago para que esas promesas sean vivas en mi vida, sean una realidad? Porque está padre decir, el Señor es mi sanador, y están todos enfermos, ¿sí o no es cierto? Señor, tú has prometido pelear mis batallas, y cuando estamos frente al gigante de la pobreza, del pecado, del desánimo, estamos frente al gigante, nos sentimos solos y estamos abatidos y nos está ganando, cuando Él ha prometido, está quietos, dice el Señor, yo pelearé por vosotros, ustedes verán mi salvación. ¿Cómo yo le hago para que esa palabra, esas promesas sean vivas en mi vida? Y recuerdo mucho un pasaje cuando Jesús, hay un niño que está endemoniado y los discípulos no pueden hacerlo libre, y luego llega Jesús y el padre dice, ayúdame, mira, tus discípulos no pudieron. Y el padre hace libre al muchacho y les dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Yo creo que esos eran de los de nosotros, que sí Señor, pero a la hora de la hora, ¿verdad? No, pues déjame ver cómo me ayudo, porque a mí esto se me está saliendo de las manos, esto siento que no la vamos a hacer, no la vamos a librar, y empezamos a buscar opción A, opción B, opción C. Y Jesús dice, y hace una declaración poderosa, si tuvieran
la fe como una semilla de mostaza. Y escudriñando, quiero hablarte de esa semilla de mostaza. Si tuvieran fe como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay. No necesitamos tener cuando recibimos la medida de fe, no necesitamos tener la fe del mundo. Necesitamos tener una semilla que, aunque es pequeña en su inicio, llega a ser uno de los árboles más grandes, entre 20 y 30 pies. Uno de los árboles y arbustos más frondosos. Lo cual habla de que la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón debe de crecer. No podemos iniciar nuestra vida cristiana teniendo una medida de fe y morirnos con ella. La fe tiene que empezar a crecer, a desarrollarse. ¿Sabes dónde se desarrolla? Dice que la mostaza no tiene ningún olor hasta el momento en que entra en contacto con el fuego. ¿Recuerdas? ¿Te es familiar esto del fuego? Cuando somos pasados por el fuego de la prueba, es cuando nuestra fe comienza a surtir efecto, es cuando comienza a hacer lo que tiene que hacer. Mientras nosotros no pasamos procesos de dolor, de prueba, el fuego de nuestra vida, la fe seguirá siendo así de pequeña, insabora, inolora, inútil. Sí tenemos fe, y tenemos fe porque esa fe es la que nos lleva a creer en Jesús, que Él nos salvó, que Él pagó por nuestros pecados, que nos limpió, que nos ha dado vida eterna. Esa es la medida de fe que tenemos, pero esa medida de fe no ajusta para poder ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida, para alcanzar las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Y sabes cuál es el problema de los cristianos? Que no nos gusta pasar por el fuego de prueba. No nos gusta. Digo, no le vamos a poner el pechito, vengan a mí todos los problemas, como ese, llamas a mí, no. O sea, tampoco, lo estoy diciendo. Pero recuerdo una vez mi pastor me dijo, Nancy, honra tu proceso. Y yo le he predicado y el sufrimiento y yo no somos compas, no nos llevamos. Y no me gusta. Y todavía lo tolero un poquito cuando es para mí, pero cuando es para alguien que amo, estoy luchando con eso. Estoy trabajando en ello. Pero cuando nosotros estamos pasando por un tiempo difícil, yo tengo que honrar el proceso y entender que mi fe está siendo llevada a otro nivel para alcanzar la promesa por la cual tanto he orado. Si yo estoy rodeándole y no quiero, y viene la fe y le doy la vuelta y no me gusta y mejor dejo, ¿verdad? Cuando Dios nos mete en el proceso de decir, quiero probar tu fidelidad, quiero probar tu humildad, quiero probar tu paciencia, y dices tú, mejor me voy de la iglesia, ya no voy a orar. ¿Cuántas veces yo le dije a Dios, Señor, ya no voy, o sea, yo voy el domingo a la iglesia y se acabó, yo no te voy a servir, yo no quiero nada? Casi le decía al diablo, mira, ni tú te metes conmigo ni yo contigo, y así de lejecitos. ¿No? Así no funciona. La fe como una semilla de mostaza es una fe que crece, que tiene que crecer, que debemos entender que la fe que tengo en este momento no me alcanza para la promesa que está por cumplirse en mi vida. Y puedo ver pasar las promesas y puedo ver las cosas grandes pasarlas de lejos. Si mi fe no va a otro nivel, no va a suceder nada. Y luego dice, pero ¿por qué a aquel le pasa? ¿Pero por qué aquella? ¿Pero por qué esa familia? ¿Sabes por qué? Porque han pasado por ese proceso donde la fe ha sido acrisolada, ha pasado por el fuego y comienza a soltar ese olor fragante delante de Dios. Otra de las características de la semilla de mostaza es que es híbrida. ¿Qué significa híbrido? Recuerdo que el mango ataulfo es de aquí de México. Y aquí lo crearon. Hicieron la fusión o la unión de dos semillas y empezaron a trabajar con él hasta que se creó ese mango tan delicioso que es el ataulfo. Y lleva el nombre de su creador, señor, es su apellido, Ataulfo. La semilla de
mostaza no es híbrida, aun cuando los científicos han tratado de combinarla con otras para hacer algo aparentemente mejor, no se ha podido. Y así es la fe. La fe no se puede combinar con ninguna corriente filosófica, ninguna idea humana, ningún precepto o concepto errado. La fe es genuina, auténtica, íntegra, sometida a la palabra de Dios solamente. Así de que cuando nosotros estamos con San Juditas y tenemos fe en Dios, no va a pasar absolutamente nada. Y tenemos fe en Dios, pero también las buenas vibras y el áurea, y que te solden el áurea, y que también las energías, no va a pasar absolutamente nada. Y que vamos a las constelaciones a que nos digan que mi padre, mi abuelo, y a cerrar ciclos, no va a pasar absolutamente nada. Mi fe tiene que estar completamente basada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. ¿Sabes? A medida que leemos la Biblia, el Señor le hablaba al pueblo de Israel y le decía, iban a hacer esto, y cosas imposibles, cosas tremendas. Y decía, yo el Señor lo he hablado, yo el Señor lo he dicho. Y el pueblo de Israel tenía que aprender a no se trata de lo que dice la profecía, sino quién la dice. Cuando nosotros vemos a veces, y haré de ti una nación grande, y volteas y te ves y dices, y tú serás luz para otros, y volteas y te dices, estoy tan en tinieblas, estoy tan apagado, ¿cómo llegaré yo a ser luz? Cada una de esas promesas tiene que estar completamente basadas en la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, es increíble la apatía, y lo decía Marcela la semana pasada, la apatía y la frialdad del pueblo de Dios hoy en día. Te lees un versículo, pero de los que salen en TikTok, ¿verdad? Con una imagen así bien chida y un versículo, y ya decimos, pues ya, estoy alimentándome, y no es verdad. Tenemos que tomar la Biblia, alimentarnos de ella. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Recordemos que antes no había la Biblia, los escritos como tal, entonces la gente se leían los pergaminos, se leían las escrituras, y la gente escuchaba. Hoy en día pudiera decirle el apóstol Pablo, la fe viene por el oír, el ver, el leer la palabra de Dios. Ahí viene la fe. La fe no nace de los milagros. Yo no tengo fe en los milagros porque estoy viendo, yo estoy creyendo. No, ahí no, la fe no se desarrolla. La fe se desarrolla en la prueba. La fe se desarrolla cuando yo me alimento de la palabra, porque la palabra de Dios, dice la Escritura, es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva. Por eso cuando abrimos la Biblia, es como si hoy nos estuviera hablando el Señor, como si supiera lo que tengo, lo que me está pasando, lo que necesito, y es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sabes? El alma y el espíritu tienen que ser divididos, porque nuestras emociones no nos deben de gobernar, el espíritu es que debe de gobernar. Entonces lo que hace la palabra es eso, que nuestras emociones, ay, es que me siento mal, es que no he sentido a Dios. No necesitas sentirlo, Él está, Él ha prometido estar. Señor, hoy no te sentí, no importa si no te sentí, sé que estuviste aquí, porque tú no mientes. Dios no se basa en lo que yo siento, o cómo me siento, o cómo amanecí, o lo que pienso. Él es Dios, Él sigue siendo Dios, y Él va a cumplir lo que ha hablado acerca de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura, Hebreos capítulo 10 versículo 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme esa esperanza tiene que ver con la fe. La única manera en que yo voy a creer que mi casa y yo serviremos al Señor
Cuando veo todo a mi alrededor y digo, no veo lo que quiero ver. Yo tengo que mantener firme esa esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Dios es fiel. Tú eres un vivo ejemplo, tú eres un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Y tú estás aquí hoy en día porque eres fiel. Porque nosotros hayamos hecho, Él ha sido fiel en las buenas y en las malas y en las peores. En nuestros momentos de gloria y en nuestros momentos de fracaso. Mientras alabamos y mientras lloramos, Él ha permanecido fiel. En nuestras debilidades, en nuestros buenos momentos y malos momentos, en nuestras buenas temporadas y malas temporadas, Él ha sido fiel. Mantengamos firme esa confianza, esa esperanza, esa fe, porque fiel es el que lo prometió. Pero ¿cómo yo mantengo esa firmeza? Llevando mi fe a otros nuevos niveles. Y no es que, Señor, dame más fe, Señor, que mi fe crezca. No, desarróllala. En lugar de renegar en aquel momento cuando se te acabó el gas, cuando te dieron un diagnóstico, cuando no has podido pagar la renta, cuando ya te despidieron del trabajo, cuando no llega aquello que quieres, en lugar de desanimarte, de voltear al cielo, de enojarte con Dios, de preguntar por qué a mí, en lugar de eso, honra tu proceso y comienza a decir, tengo que desarrollar mi fe. Si yo no estoy viendo milagros, fíjate lo que dijo Jesús. Si tuvieran fe, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera de este demonio? Por la poca fe que tienen, respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Y para ustedes nada sería imposible. Fíjate la medida de fe que Dios quiere que tengamos, una fe para la cual nada es posible. Una fe que abra puertas. Una fe que oremos y la gente caiga de rodillas al Señor y venga convicción de pecado y podamos ver cómo la familia es restaurada, cómo hay libertad, orar por esos demonios que tienen cautivos a los seres que amamos, ir bien, pasar y ver a personas que están sufriendo, imponer manos y ver a Dios obrar milagros. Esa es la medida de fe que necesitamos, pero que pocas veces tenemos el deseo o tenemos la disposición de pagar el precio por esa medida de fe. A veces estamos tan cómodos viendo cómo la gente se pierde, cómo la gente sufre. Me platicaba alguien hace unos días su situación y de verdad que mi corazón se conmovió y dije, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Y dije, voy a tener que trabajar más. Vamos a pedir una colecta en la iglesia. Vamos a ver cómo le podemos ayudar, cómo podemos solucionar ese problema grave. Porque somos una familia. ¿Cuántos dicen amén? Somos. Y alguien por ahí me puede decir, no, yo también, ¿verdad? Yo tú también pasando. No, pero lo que está pasando es extra. Estaba yo angustiada, Señor, ¿qué hago? Y me dice, ora con fe. No te estoy pidiendo que solucione la vida de la gente. Ora con fe. A eso te llamé, a que ores con fe, para yo obrar milagros que tú no puedes. Entonces ahí dije, no, pido un tiempo extra en el trabajo y dije, más, para poder ayudar. Esa es la medida de fe que yo necesito para poder orar y que cielos estén abiertos y desciendan milagros, respuestas. Pero estamos tan distraídos y tan acostumbrados. Bueno, la fe que tengo me salvó, ya soy salvo, con eso no necesito más. Otra de las características de la semilla mostaza es que no, aun cuando haya calor, es indestructible. Cuando haya calor, es tan resistente que ni en las heladas, ni en las sequías, ni en el calor, ni aunque la pises, ni en inundaciones, se daña. Tú la puedes pisar y no se daña. Me pregunto cómo estará nuestra medida
vida de fe, ¿será así? ¿Que en tiempo de sequía nuestra fe continúa intacta? Porque bueno, es muy fácil tener fe cuando tenemos todas las cosas, cuando se están cumpliendo las promesas de Dios en nuestra vida. Pero cuando pasa un día, una semana, un mes, un año, y aquellas promesas que escuchamos no se cumplen, y hemos orado, y hemos buscado a Dios, y hemos hecho cambios, y no hemos cumplido, en ese momento de sequía, yo creo que no sé cuántos, pero hemos dicho, aquí mi fe no me está funcionando. La fe, como una semilla de mostaza, inundaciones, sequías, aunque alguien la pisotee, la semilla de mostaza está intacta, no se puede destruir. Mi pregunta es, ¿realmente hacemos que esté intacta? ¿O nomás me vieron feo y no, ya, no, Señor, me quiero morir? Ya no puedo con tanta maldad de este mundo. No me saludó. Mi fe tiene que estar íntegra. Yo estar vigilando que esté íntegra. Señor, tengo una fe como semilla de mostaza. Esto no me va a mover. Esto no me va a cambiar. Esto no va a hacer que yo reniegue, que yo rechace, que yo me olvide de ti. Nada de esto lo va a provocar. Nada. Mi fe es como una semilla de mostaza que va a crecer, aun cuando es tan pequeña en este momento, va a crecer tanto. Dice que es una semilla que cuando crece da sombra y da tanto fruto que muchos vienen a refugiarse bajo esa sombra. Que nuestra fe sea esa sombra para muchos otros. Oye, qué bendiciones cuando te sientas y platicas con alguien y te testifica lo que Dios ha hecho. Y mira, y no tenía que comer y Dios llegó y... No, ¿en serio? Y no tenía y se me multiplicó. Y ya no podía, y alguien vino y me habló por teléfono y me dijo, hermana Nancy, Dios dice que se levante. Estuve muy malita hace unos días. Tuve la presión muy alta y tuve un sangrado, y me decía la doctora, dale gracias a Dios que la sangre fue un sangrado por la nariz y no fue en el cerebro, no estuvieras aquí. Se reventaron los vasitos y si hubiera sido en el cerebro te hubieras muerto, así. Y voy con el médico y a estudios y bueno, no salió como yo esperaba de 15 años, ¿verdad? Totalmente sana. No, hay muchas cosas que trabajar en mi cuerpo. Y justamente el sábado antes del domingo me quedé abajo orando, pensando, dije, creo que a lo mejor ya me voy a morir. Yo creo que pues a lo mejor ya mi cuerpo ya no chacha, ya tengo 49 años, dije, pues a lo mejor voy a morir joven, a lo mejor ya es el tiempo. Y empecé a pensar, dije, que a lo mejor ya cumplí mi propósito en esta tierra. Siempre me casé muy joven y mi vida fueron mis hijos. A los 18 años tuve a Betsy, a los 21 a Natal y mi vida fueron ellos. Todo mi tiempo, mi energía, mi oración, mi propósito, ellos. Ya se casa una, ya el otro ya está muy grande, ya en cualquier momento también se casa. Y para mí, digo, pues ya acabó mi vida, ¿verdad? Mi misión. Y estaba yo con eso meditando y cuando Marcela habla y dice, es como Elías, que después de una gran victoria y de vencer a los profetas de Baal y de hacer a veces medio en la cueva deseando morirse. Y dice el Señor, levántate porque largo camino te queda. No me voy del esquema. Y lo creí. Y lo creí. Pero ¿qué necesitamos? Entender que nuestra fe tiene que estar completamente activa, si no estamos muertos. Fe sin obras es fe muerta. Tenemos que hacer las obras y no estar haciendo buenas obras
ayudarle al viejito, de ayudarle a la viejita a cruzar la calle. No, obras que glorifiquen a Dios. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra integridad, nuestra búsqueda. En medio de los procesos difíciles, en medio del sacudimiento, decir, yo sé que mi Redentor vive. Y si Él vive, yo viviré. No moriré, sino que viviré y contaré los milagros que Dios ha hecho conmigo. No moriré, sino que viviré. En medio de las malas noticias, no, mira que yo sé en quién he creído. Yo sé que el Dios al que yo sirvo no conoce la derrota. ¿Ok? Estoy pasando en este momento por esta adversidad. No la entiendo y no me gusta. Pero aún así, Señor, yo te glorifico. Aún así yo creo que tú estás haciendo de esta fe pequeña un arbusto que pueda llegar a alcanzar tus promesas para mí y para los míos. Porque las promesas de Dios las podemos transmitir a otros. Las promesas de Dios alcanzan a nuestras generaciones. Porque Dios es misericordioso. Visita la maldad de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hace misericordia a millares de los que le aman y guardan su nombre. Mi bendición alcanza para otros y eso nos debería de mover. Yo tengo que alcanzar las promesas. Tengo que luchar para que mi fe crezca. Honraré mi proceso. Señor, me está doliendo. Señor, por favor, haz que pase de mí esta copa, pero si no, dame la fuerza para poder pasarla. Es necesario pasar por aquí. Es necesario. Eso que estás viviendo, el dolor, la incertidumbre, ese despido de trabajo, esos problemas familiares, es necesario. Porque eso lo único que va a hacer es que volteemos nuestra mirada a Dios, la quitemos, la desenfoquemos de las cosas terrenales, nos quitemos de distractores. Qué bonito oramos cuando las cosas se ponen difíciles, ¿sí o no? Las mejores oraciones cuando hay problemas, ¿sí o no es cierto? Madrugamos en la noche, en la mañana, 3 veces al día, como comida, ¿sí o no es cierto? Y cuando todo está bien, ¿qué pasa? Señor, buenas noches, Señor, soy muy cansada, Señor, gracias. Pero cuando las cosas están difíciles, Padre. Recuerdo mucho en una ocasión, estábamos en la iglesia, no éramos pastores en la iglesia donde nos congregábamos, y estaba una muchacha de este lado, recién casada, embarazada, un buen trabajo, dinero, salud, había querido casarse, estaba embarazada y se estaba sobando la panza y estaba con la pierna cruzada así. Y estaba en un tiempo de adoración muy bonito. Y ella sobándose la panza y con el pie así. Y la vi. Y del otro extremo veo una anciana con muchos problemas. Tenía una hija divorciada, sola, la señora. La señora tenía 3 hijos y ella trataba de mantener a 2 y la otra ya estaba casada. Y vivían, ellos eran de otra ciudad, que habían venido para acá y estaban pasando un tiempo verdaderamente difícil. Y la anciana, no digo que sean ancianos de 70 y tantos, no, más anciana, de muchos años. La veo postrada con su frente en el piso, con mucho sacrificio, adorando a Dios y poniendo la vida de su familia en manos del Rey. Qué bonita oración. Yo no digo que la que estaba asomándose la panza y con el pie así no estaba adorando, no me consta. Pero me imagino a Dios viendo a aquella mujer el sacrificio postrada en tierra, adorando al Rey en medio de tanto conflicto. Podía sentir el olor fragante de una adoración genuina. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas esta mañana para entender que tus promesas están ahí listas? Solo se necesita tu fe para ir por ellas. Iglesia, necesitamos dejar de ser pasivos, de ser personas mediocres en el Evangelio. Yo quiero cada una de las promesas. Quiero que mi casa y yo
le sirvamos al Señor. Quiero que mi casa y yo vivamos y cumplamos el propósito que tenemos aquí en la tierra. Que ninguno se quede fuera. Que desde el mayor hasta el más pequeño todos entremos de la mano al cielo a adorar a nuestro Señor. Y lo que tenga que pagar el precio, voy a hacer. Que mi fe vaya a ese nivel donde esas promesas se cumplan. Deja la apatía, iglesia. Estamos terminando 10 años de enseñanza, 10 años de preparación. Pero el 10 significa completos. Creo que estamos listos para ir al nuevo nivel. Tú estás aquí este día. Dios te trajo para ser parte de lo que Dios va a hacer en esta iglesia, en nuestra vida y a través de ti y a través de mí. No es casualidad. Estamos cerrando un ciclo y comenzando otro, pero otro en donde seguiremos viendo la bondad de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Así que esta mañana yo quiero animarte, iglesia. De nadie más depende sino de ti ir a alcanzar las promesas. De nadie más. De ti, de tu fe. Señor, creo que mi fe no me alcanza. Está bien. Voy a ver cada proceso que estoy viviendo como tu bendición y tu bondad para llevarme a un nuevo nivel. Y cuando se me acabe el gas, voy a apostarme a glorificarte, Padre, porque voy a ver un milagro y mi fe se va a fortalecer en ti. Yo tengo confianza en ti. No te enfoques en lo que no tienes. No te enfoques en lo que Dios no ha cumplido. No te enfoques en lo que no ha llegado. Enfócate en lo que Dios ya hizo, está haciendo y ha prometido. En eso, enfócate. Es el tiempo. Esta es la nueva temporada y tú estás listo para entrar. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar juntos.